Hola chicos, ¿cómo están? En este video les voy a hablar acerca de las partes que debe de contener el reporte de su práctica de laboratorio. Sabemos bien que en este momento es prácticamente imposible asistir a la escuela para realizar dichas prácticas. Sin embargo, se van a realizar algunas actividades que ustedes van a reportar. Las actividades se les van a ir presentando en diferentes momentos a lo largo del semestre para que ustedes las realicen desde casa, ya sean investigaciones que van a hacer en internet, en libros o en investigaciones documentales principalmente, o eh, que realicen alguna actividad y que ustedes graben dicha actividad o que manden alguna evidencia como pueden ser fotografías de lo que se está realizando. Esas fotografías irían en un formato de un procesador de textos que pueden utilizar a partir de sus dispositivos celulares de tabletas. Pueden hacerlos dentro de los formatos que presenta Google Drive y eso se puede hacer desde este tipo de dispositivos o ya en hechos directamente en computadora. Todo lo van a trabajar en equipo, excepto que algunas partes de ese informe las van a tener que presentar de manera individual. ¿En qué consisten todos estos puntos o estas cosas que ustedes deben de incluir en ese reporte? Las voy a poner aquí para que ustedes sepan exactamente cuáles son esos puntos. En total, en la lista que les estoy poniendo aquí en el video, ustedes alcanzan a leer 10 puntos. El punto 1 dice carátula completa. ¿Qué debe llevar una carátula completa? Pues obviamente los datos de los integrantes del equipo. Bueno, de entrada, los datos de la institución, del instituto, de la escuela, de quiénes son los integrantes que forman a ese equipo, quiénes son las personas responsables de entregar esa práctica. Yo sé que ustedes se van a hacer cargo de ponerse de acuerdo para saber quién va a transcribir el reporte, cómo lo van a hacer, quién va a hacer llegar cierta información de investigación y alguien lo va a recopilar. Esa persona va a ser el jefe de equipo y esa persona va a estar, no necesariamente va a ser siempre la misma persona el jefe de equipo, pero sí va a ser el responsable de juntar toda la información de la práctica. Ese jefe de equipo de esa práctica en específico, por favor váyanlo rotando, va a ser el encargado de subir la actividad dentro del aula de Google Classroom. Entonces, en esa carátula, aparte de los integrantes, van a tener que marcar quién fue el responsable de hacer dicha práctica y si alguien no trabajó dentro de la práctica, no se vale que lo quiten nada más porque sí. A mí me tendrían que mandar un mensaje varios de los integrantes del equipo antes de hacer la entrega en la que se vea una captura de pantalla, eh, alguna especie de forma de contacto en la que ustedes le solicitaron la información a la persona que no trabajó y que de verdad no se las entregó. Si esa persona que no trabajó, eh, ustedes la ponen sin este tipo de situaciones, entonces eh, yo no voy a tomar en cuenta esa petición de falta de calificación. No significa que no puedan expulsarlo. No va a haber cambios de equipo. Los equipos se quedan como los armé. Sin embargo, sí pueden, con este tipo de pruebas, decir que una persona no estuvo en contacto, que no mandó la información al momento en que se la pidieron. No hagan todo a última hora. Traten de tener su práctica 1 o 2 días antes, ya lista, antes de la fecha de entrega, para que no haya ese tipo de problemas. Ahora bien, ¿qué sigue después de eso? Pues les estaba yo poniendo entonces en esta imagen la el segundo punto, que es la introducción. Las prácticas que se les hacen llegar a ustedes tienen una introducción relativamente pequeña para que sepan más o menos de qué se trata. Sin embargo, eso no va a ser la introducción de la práctica que ustedes van a entregar. Necesitan hacer una investigación en algún lugar, ya sea algún libro de texto, ya sea alguna página de internet, ya sea algún lugar que no sea un libro de texto, pueden ser libros de eh, de algunas áreas en específico, pueden ser de algunas cosas como enciclopedias, pueden ser libros un poquito más especializados, de donde ustedes van a obtener la información, eso lo van a transcribir, lo van a dejar colocado dentro de su documento, pero le van a poner eh, las citas. ¿Qué significa citas?
que si ustedes copiaron una parte del texto y empezaron a decir que ese texto, o esa, no sé, vamos a suponer que es un tema cualquiera de biología, en el que se les habla tal vez de cuáles son los problemas de la contaminación actual en las grandes ciudades. Y ustedes dicen, en las grandes ciudades hay problemas derivados de las emisiones de los vehículos automotores como camiones, automóviles, trailers o también de la parte industrial. Ese párrafo que acaban ustedes de sacar, lo sacaron de algún lado, no lo inventaron. Y terminando ese párrafo van a colocar un paréntesis donde pongan de dónde salió esa fuente. Obviamente no van a poner toda la fuente completa ahí. Van a colocar la cita. Si eso lo sacaron de un libro de una persona que se apellida Rodríguez, pues en el paréntesis solamente van a poner Rodríguez, coma, y el año en el que ustedes obtuvieron, en el que se editó ese libro y de donde ustedes sacaron la información. Ese paréntesis es una cita dentro del texto. Más adelante van a otro párrafo y a lo mejor dicen, las emisiones de los automóviles representan el 30% de la contaminación de las ciudades. Eso tal vez no salió del libro de Rodríguez, tal vez salió del libro de, eh, vamos a suponer, de Juárez. Y Juárez a lo mejor escribió ese libro en otro año diferente al de Rodríguez y entonces ustedes van a poner Juárez, coma, y el año en el que se hizo ese libro de donde ustedes sacaron la información. En el caso de ser una página de internet, ustedes necesitan colocar no el nombre de la página, no se pueden aceptar cualquier tipo de páginas. La página tiene que tener un autor, tiene que tener una fecha de publicación, es decir, si ustedes obtienen información de Wikipedia, eso no tiene un autor porque son autores, son páginas colaborativas y nadie se va a hacer responsable de la información que ustedes estén obteniendo. Cualquiera puede editar esa información, pero si ustedes sacan información de una página, de un periódico en línea en el que el reportero cita a una persona a la que estuvo entrevistando acerca de la contaminación ambiental, pues entonces si el reportero se apellida Brailovsky, pues entonces ustedes van a poner que de acuerdo con Brailovsky, o bueno, a lo mejor el porcentaje de la contaminación está variando dependiendo de ciertos programas de movilidad, no lo sé, y le van a poner entre paréntesis Brailovsky y la fecha en la que salió ese reportaje. Y eso es una cita, digamos que por internet. Ahora bien, ¿qué va a pasar con esas citas? Ya tienen a Rodríguez, ya tienen a Juárez y ya tienen a Brailovsky. Pues ustedes van a seguir, van a guardar ahorita esta información, pero ustedes van a seguir con los siguientes puntos, ya que tienen su introducción. La introducción es básicamente un marco teórico, es toda la información que sirva para que se pueda entender qué es el tema o de qué trata el tema de lo que están haciendo su práctica. Después, en este formato que les coloqué, y esta imagen que ya les puse 2 veces, la van a tener que, se las voy a colocar dentro del aula de Classroom con esos puntos, pero ustedes la van a tener que tener siempre presente porque ahí dice que van a tener como tercer punto los objetivos. Hay 2 tipos de objetivos, objetivos generales y objetivos específicos. Perdón, un objetivo general es un objetivo que dice qué es todo lo que quieren cubrir con esa práctica. Si ustedes, por ejemplo, quieren hacer una práctica en la que quieren hablar de fermentación, y esto es una práctica que les han pedido seguramente mucho, van ustedes a colocar a lo mejor alguna levadura en agua y van a esperar a que esa fermente y que se infle. ¿Qué es lo que quieren ustedes en esa práctica? No sé, una práctica para hacer pan o una práctica para hacer alguna cosa fermentada como una bebida como tepache, que es lo más común que les han llegado a pedir en prácticas de laboratorio. ¿Qué va a pasar con esto? Que ustedes, su objetivo general va a ser observar todo el proceso de fermentación, pero luego los objetivos específicos son pasos que ustedes deben de seguir para poder, entonces sí, decir cómo es que van a observar todo ese proceso de fermentación. Es paso por paso, pero ojo, los objetivos siempre van a tener 2
partes principales. Un verbo que inicia en infinitivo, como hacer, mezclar, ver, guardar, enlistar, ese tipo de palabras o verbos en infinitivo van a ir acompañados de un algo. Ese algo va dividido en otras dos partes, pero el verbo es la acción que ustedes van a realizar y luego van a tener que contestar un qué y un ese que es mezclar qué, una levadura en un agua tibia. Segundo objetivo, y esto no son pasos para la realización de toda la práctica, eso ya es la metodología, pero de eso les voy a hablar un poquito más adelante. El segundo objetivo a lo mejor es, ya que mezclaron su levadura, a lo mejor va a ser medir la altura que alcanza el fermento después de cierto tiempo. ¿Medir qué? La altura. ¿De qué? Del fermento y en dónde o en qué momento después de cierto tiempo. Ok, ya llevamos ahorita dos objetivos específicos. El tercer punto a lo mejor va a ser elaborar un pan con harina de trigo. Esto es un tercer objetivo que tenía que ver con la fermentación. Hasta ahí, ustedes ya tienen un objetivo general y tienen tres objetivos específicos. ¿Qué va a suceder con esos objetivos? Pues eso es lo que ustedes van a tratar de cumplir en sus prácticas o en las que mandan normalmente a la Academia de Biología. A eso les llaman propósitos. Ustedes los van a escribir. Muchas veces a ustedes les han hablado también de lo que es una hipótesis y eso también está como el punto 4. Una hipótesis es un supuesto de algo que yo quiero o que necesito eh, saber como una especie de posible explicación a un fenómeno. Entonces, si yo estoy hablando de la práctica de fermentación y yo quiero saber cómo se observa el proceso de fermentación, mi hipótesis va a ser sí, y estoy pidiéndoles que utilicen el formato clásico de sí, algo, entonces va a suceder otra cosa. Si yo hago una cosa uno, entonces va a pasar algo. Es como encontrar ciertas consecuencias. Este formato de hipótesis es más fácil para ustedes, pero hay otros formatos para poder establecer diferentes tipos de hipótesis, para poder tratar de explicar esas posibles situaciones que ustedes quieran explicar. Tengo un video, se los voy a poner aquí arriba también para que les explique la parte del método científico y que entiendan más o menos de qué se trata una hipótesis, un poquito más. También tengo el video para los objetivos y también se los voy a colocar aquí para que los puedan ver y puedan enriquecerse un poquito acerca de la información que necesitan colocar en esos puntos. Entonces, bueno, en su hipótesis, pensando en lo de la fermentación, tal vez ustedes digan, si mezclamos una pequeña cantidad de levadura, entonces se verá poca fermentación, o a lo mejor va a ser, si coloco muchísima levadura, la fermentación va a ser, entonces la fermentación va a ser muy rápida. Pueden hacer varias hipótesis para explicar ese proceso. Ustedes las van a tener que deducir. Después, en el punto 5, ustedes tienen algo que dice metodología. Metodología es básicamente el estudio de los diferentes métodos, pero eh, en muchas prácticas, en muchos reportes científicos, eso se maneja como solamente métodos y no como metodología, pero aquí en la escuela se está tomando más en cuenta como toda la serie de pasos que ustedes siguieron. Entonces, ahora sí, aquí van a desglosar paso por paso qué es lo que ustedes tuvieron que hacer, cómo lo hicieron. Es una especie de diario para que en caso de que alguien más que no los conoce a ustedes quiere repetir el experimento y quiere ver si le salen exactamente los mismos resultados, pueda seguir su receta. Voy a medir una cucharada de tanto o voy a pesar esta cantidad de material, lo voy a mezclar en este orden, lo voy a agitar 10 minutos o lo voy a agitar 3 segundos. La fuerza de agitación, la velocidad de agitación, yo no sé. Hay muchísimos pasos que ustedes pueden desglosar. Más adelante se les llegan a pedir dibujos. No es necesario que traten de hacer dibujos en la computadora directamente con esos lápices especiales para tabletas de dibujo. Para nada. Ustedes pueden hacer un dibujo de una cosa que hayan observado en su práctica, lo que sea que se les haya pedido. Y ese dibujo lo pueden fotografiar, mandan sus fotografías a la persona que va a recopilar todo o lo trabajan colaborativamente. Digo, Google Drive tiene la opción de que ustedes puedan estar haciendo la práctica de laboratorio
o rellenándola muchas personas al mismo tiempo en el mismo documento. Solo tienen que compartir el documento, la persona que lo elabore tiene que compartir el documento con los demás y los demás lo pueden rellenar todos al mismo tiempo y todos en tiempo real. Eso es una cosa que les facilita mucho las cosas. Una función que les facilita mucho las cosas. Pero entonces, cada quien podría subir sus imágenes o las imágenes que saque con su dispositivo, con su celular, de esos dibujos que hicieron, para integrarlas en el documento que van a presentar. Son fotografías y a cada fotografía o a cada dibujo le tienen que colocar un pie de figura. ¿Qué significa pie de figura? Le ponen figura 1, dibujo realizado a partir de la observación de, y ya ponen qué están observando. También le pueden allí en muchos de los casos poner quién es el autor de ese dibujo, le van a poner su nombre. Luego de ello, desde que terminen sus esquemas o sus dibujos, viene el punto 7. El punto 7, que son los resultados. En algunas prácticas se les va a pedir que ustedes rellenen ciertos esquemas, que ustedes realicen, perdón, algunas tablas, que realicen algunas gráficas, que traten de interpretarlas y esas gráficas o esas tablas o eso que ustedes tengan que presentar, esos resultados, también se pueden integrar en ese apartado de resultados. Por último, terminando los resultados, dentro de esta parte de resultados ustedes tienen que decir, también las tablas o también las gráficas van a tener pie de figura y entonces van a poner tabla 1. Esta tabla representa los resultados que se obtuvieron por equipo en el experimento tal o en el que se medía el tiempo o en el que se medía eh, la viscosidad o en el que se medía algo. En el caso de las gráficas, pues va a decir también gráfica 1, donde se representan los puntos que se obtuvieron o que se midieron y a partir de tal situación, ¿ok? Luego, la discusión. Esa discusión es por equipo. ¿Qué es una discusión? Pues resulta que ahí se van ustedes a regresar a lo que investigaron como introducción. La introducción hablaba de ciertas cosas importantes que se obtienen en teoría. Después ustedes hicieron su experimento y en ese experimento ustedes obtuvieron unos resultados, pero esos resultados confirman lo que decía originalmente la teoría o los resultados dicen, ¿qué crees? La teoría decía una cosa, pero estoy obteniendo algo que no se parece al 100% a lo que decía la teoría. A lo mejor se parece solo un poco, pero hay cosas que son diferentes. En en estos resultados que pueden ser diferentes o que pueden reforzar lo que decía la teoría, ustedes se van a dar cuenta que ya tienen las herramientas para elaborar una discusión. Esa discusión simplemente es qué tanto mis resultados de mi experimento se parecen a lo que yo esperaba de acuerdo a lo que la teoría decía o no se parecen porque la teoría decía una cosa y mis resultados se parecen a otra. En esa discusión yo voy a estar haciendo comentarios de por qué considero, y estos son argumentos que ustedes tienen que hacer, argumentos lo mejor armados posibles. ¿Por qué creo que no me salió de acuerdo a lo que decía la teoría? Me equivoqué en algo, mis sustancias no estaban puras, no las medí bien. Hay una serie de factores que pueden haber afectado el resultado, es decir, a lo mejor las personas que lo encontraron por primera vez en teoría tenían materiales más puros, estaban en un horario diferente, tenían más elementos de trabajo, tenían otras formas de medir, los elementos que yo tengo son los suficientes, no lo fueron. ¿Qué es lo que hace que mi resultado sea diferente a lo que yo obtuve con respecto a la teoría? Eso es la discusión y la discusión es la parte más importante de la práctica porque ustedes se van a estar dando cuenta si lo que les salió es correcto o no. Y aparte de todo eso, son procesos que ustedes deben de seguir para poder aprender a pensar qué es lo que está pasando con esa gráfica, qué me está queriendo decir esa gráfica, qué me está queriendo decir esa tabla, qué está pasando con esos esquemas, por qué la teoría decía que se debería de ver verde bandera y resulta que yo obtuve verde limón. Debe de haber algo que hizo que mi verde bandera no fuera verde bandera, sino que fuera verde limón. Y eso es la discusión, tienen que aprender, esos son procesos mentales que tienen que realizar y que son muy importantes. Todo eso les va a dar la pauta para poder argumentar más adelante en muchas situaciones, no nada más escolares, sino situaciones que van a encontrarse a lo largo de su vida. Y luego, ¿qué son las conclusiones? Como punto 9, ahí les coloqué que son conclusiones individuales.
Pues en las conclusiones, ustedes no se van a regresar a la introducción, se van a regresar a los objetivos. ¿Qué significa? Pues que van a tener que decir, y esto de manera individual, ¿el objetivo general se cumplió, sí o no? ¿Por qué? Entonces, bueno, obviamente no van a decir, sí, sí se cumplió el objetivo 1. No, eso no se hace, se dice. El objetivo general que hablaba acerca de la observación, y regresando al ejemplo que había puesto y regresando a lo de la fermentación, el objetivo general de observar el proceso de fermentación se pudo ver parcialmente. Y ahí ustedes dicen por qué creen que se vio parcialmente o se observó de manera satisfactoria o se observó de manera, este, o no se pudo o no se logró observar. Y luego van a irse a cada uno de los objetivos específicos que ustedes habían puesto y van a tener que comentar lo mismo acerca de los objetivos específicos. Si su primer objetivo específico decía que iban a mezclar una cantidad específica o una proporción específica de levadura en un líquido con azúcar, a lo mejor ustedes van a decir, sí se consiguió la levadura y se pudo completar bien el proceso del objetivo 1, porque se pudieron medir exactamente todas las cantidades tal como se requería y como se habló en la parte de los métodos, o en este caso que lo llamamos metodología. Esto llevó, y voy a unirlo con el siguiente objetivo específico, esto llevó a que se pudiera realizar una observación del proceso de fermentación, pero no se tuvieron los elementos necesarios, y aquí estoy diciendo que no se cumplió ese segundo objetivo específico donde teníamos que medir la altura que había alcanzado el fermento. No se logró observar eso porque la forma de crecimiento del líquido que estaba fermentando eh, sobrepasó el recipiente y entonces se derramó y no pudimos medirlo exactamente como se quería. Yo no sé, a lo mejor se les derramó y entonces ya no se cumplió el objetivo 2. Y el objetivo 3, pues como derramaron el fermento, ya no pudieron utilizarlo para la elaboración del pan. Y entonces en ese sentido, el fermento producido no pudo ser utilizado para la elaboración del pan y por lo tanto no se cumplió el tercer objetivo específico, que es obtener un proceso de fermentación completo y un producto a partir del proceso de fermentación. Bueno, esto lo estoy así inventando ahorita sobre la marcha, pero ustedes lo tienen que pensar bien. Recuerden, la discusión va relacionada con la introducción. Las conclusiones, y estas son individuales, van relacionadas con los objetivos que ustedes hayan planteado. Necesitan mínimo un objetivo general y un objetivo o dos específicos para poder cumplir con esas conclusiones. No son conclusiones el hecho de decir, ay, sí, me gustó la práctica, mira qué bonito estuvo. Wow, es la práctica más impresionante que he hecho siempre en mi casa. Siempre había yo querido hacer un pan y no sabes, o sea, ya no voy a volver a ir a la panadería por bolillos. El bolillo es por un proceso de fermentación. Eh, el pan de figura es una cosa maravillosa. Yo con esta levadura voy a hacer pan de figura. No voy a volver a ir a la panadería por él. No, no se trata de eso. Se trata simplemente de que sus conclusiones estén acordes con lo que ustedes estaban poniendo. No se trata de decir, sí me gustó la práctica, no me gustó la práctica. Eso no. No se trata de decir, wow, qué bonito. No, tampoco. Se trata de que ustedes concluyan a partir de los objetivos que se habían planteado. Y por último, las fuentes que tienen que presentar son fuentes en formato APA. APA es básicamente, bueno, son siglas en inglés de una asociación de psicólogos estadounidenses que establece formatos para las ciencias sociales. Es el que más se utiliza, pero si ustedes quisieran utilizar un formato que se sigue en las ciencias biológicas, existe el formato Harvard o el formato Vancouver. El Vancouver es el más utilizado para el área de biología. No les recomiendo que busquen y que mantengan diferentes formatos. Escojan un formato, el que quieran, de preferencia APA porque es el más sencillo y es el que les van a estar pidiendo a lo largo de todas sus tareas y trabajos dentro de la escuela. Pero escojan ese formato y necesitan presentar mínimo 3 fuentes. Yo en la introducción que hice ahorita les hablé de Rodríguez, les hablé de Juárez y les hablé de Brailovsky. Las fuentes se colocan en orden alfabético, o sea que ustedes primero pondrían al autor Brailovsky y ahí ya pondrían Brailovsky, coma, las iniciales del nombre, el año en el que va, el título del trabajo. Eso normalmente va subrayado, pero va a haber variantes dependiendo de dónde hayan obtenido la información. En el caso de Brailovsky era un artículo de periódico.
Entonces se coloca el título del artículo, luego se coloca el nombre del periódico, en qué páginas estaba, la fecha en la que ustedes lo buscaron, que obviamente no es la misma fecha en la que esto se publicó, y la URL de donde ustedes obtuvieron la información. En el caso de Rodríguez y en el caso de Juárez, pues ya puse primero a Brailovsky porque es con B, con B de bueno, o B de burro, o B de brontosaurio, cosas por el estilo. Después, en orden alfabético, en formato APA, seguiría Juárez. Juárez, lo dijimos que había sido un libro, es Juárez, la inicial del nombre de Juárez, el año en el que se publicó, el título del libro que va subrayado o va con negritas. Luego lleva ya el lugar de la publicación y el grupo editorial o la editorial, y luego tenían a Rodríguez. Iba a pasar lo mismo, van a acomodar la información ahora sí en orden alfabético, y van en ese orden porque ustedes citaron en la introducción a estos tres autores, y quien sea que quiera buscar puede irse a la fuente original para buscar esa información. Si los libros salieron de internet porque no los tenían en su casa, sino son libros digitales, va a suceder lo mismo. Necesitan colocar la fecha en que ustedes lo consultaron, o sea, la fecha de recuperación o de consulta, y la URL de donde salió esa información. No les voy a recibir prácticas donde las referencias o fuentes estén incompletas. Entonces, bueno, esta es la parte que ustedes deben de tener en cuenta a la hora de hacer sus reportes. Que tengan buen día, y revisen también los videos que les coloqué en la parte superior de estas, creo que le llaman tarjetas, para que puedan checar la forma en que se hacen los objetivos, la forma o lo que significa una hipótesis. Eso están ahí para que ustedes también los puedan consultar.